Grecia, año 400 a.C. Han pasado 90 años desde la batalla de Maratón, 80 años desde que Leónidas y sus 300 espartanos defendieran con su vida el paso de las Termópilas, y 50 años desde que griegos y persas firmaran la paz. Las polis griegas no pasan por su mejor momento. Después de años de guerras entre Atenas y Esparta, toda Grecia se hallaba empobrecida. Atenas además había sufrido una terrible epidemia de peste que había mermado su poder militar y económico. Pero la fama de los hoplitas griegos como los mejores soldados de su época estaba intacta, por lo que muchos jóvenes griegos debían marchar a otros lugares a ganarse la vida como mercenarios. Nuestra historia comienza en Persia, donde el reinado de Artajerjes II acababa de empezar. Su hermano menor Ciro se ha rebelado contra él, reclamando para sí el trono. Ciro acudió a Sardes, una ciudad del imperio habitada por griegos y cercana a Grecia, con el fin de reclutar un poderoso ejército mercenario. En aquel ejército había soldados de toda Grecia, espartanos, atenienses, tesalios, incluso de Siracusa, procedentes del sur de Italia. Entre esos guerreros estaba el ateniense Jenofonte, historiador y discípulo de Sócrates que se había unido a la expedición en busca de aventuras. El ejército, compuesto por soldados persas y los mercenarios griegos, se pone en marcha en dirección al interior del vasto imperio persa. En total son unos 50.000 hombres atravesando las tierras de Asia Menor. El paisaje cambia constantemente, desde verdes valles hasta áridos desiertos. Marchan día tras día con el objetivo de enfrentar al poderoso rey persa. Por el camino, cruzan ríos caudalosos y cadenas montañosas impresionantes que les hacen sentir tanto asombro como miedo. Después de una marcha de casi 2.000 kilómetros, finalmente llegan a Cunaxa, cerca de la actual Bagdad. Comienza la batalla. Ciro y Artajerjes no se quedaron lejos del campo de batalla. Los dos estaban luchando valientemente junto con sus soldados. La victoria se estaba decantando claramente del lado de Ciro y sus mercenarios griegos, pero entonces llegó la tragedia. Ciro vio a su hermano en medio del campo de batalla y cargó directamente contra él, logrando herirle. Pero recibió una herida mortal. Ciro murió en el acto. Con su muerte, el propósito de la misión desapareció y se produjo una situación surrealista. El ejército que estaba ganando claramente la batalla se desbandó, excepto los 10.000 mercenarios griegos que siguieron luchando hasta que fueron informados de la muerte de Ciro. Se produjo una tensa tregua. Aparentemente los persas les ofrecieron garantías de que se podían retirar y volver a sus hogares. Los griegos iniciaron una lenta y prudente marcha, pues desconfiaban de sus verdaderas intenciones. Pasaron los días y los persas parecía que estaban cumpliendo su parte del trato, guiando a los griegos en su retirada. Pero finalmente, los capitanes griegos fueron engañados y asesinados en una reunión con los persas, dejando al ejército sin liderazgo. El asesinato de los capitanes fue un golpe devastador. Los griegos, aislados y en territorio enemigo, se enfrentaron a un colapso organizativo. Sin líderes claros, el ejército se desmoralizó y se preparaba para lo peor, la destrucción total. Fue aquí donde Jenofonte, que no era militar de carrera, se convirtió en una figura clave. Reunió a los hombres y les convenció de que era posible volver a sus hogares si permanecían juntos. Los 10.000 emprendieron el camino de regreso. Tuvieron que cruzar un desierto interminable. El sol caía con fuerza y la arena quemaba sus pies. La comida escaseaba y muchas veces dependían de lo que encontraban en el camino: raíces, hierbas e incluso pequeños animales que lograban cazar. En otra ocasión, llegaron a una región montañosa habitada por tribus hostiles.
Estas tribus conocían el terreno como la palma de su mano, lanzando ataques sorpresa desde lo alto de las colinas. Los griegos tuvieron que aprender a moverse en formación cerrada, protegiéndose unos a otros mientras avanzaban por senderos estrechos y resbaladizos. Y luego estaba el frío. Marcharon por montañas cubiertas de nieve, con el viento helado cortando la piel. Los soldados encendían hogueras y se amontonaban para compartir calor, contando historias para mantener la moral. Tuvieron que construir puentes improvisados para cruzar ríos. Cada hombre contribuía, ya fuera cargando madera, atando cuerdas o simplemente empujando. Por fin, tras meses de sufrimiento, llegan a la cima de una montaña y ven algo que los llena de alegría y esperanza. El mar. Gritaron Thalassa, Thalassa, que significa el mar, en griego. Para ellos, el mar era el camino de regreso a casa. Ese grito resonó entre las montañas. Y no solo fue un grito de felicidad, sino también un recordatorio de que habían superado lo peor. Incluso en su época, la aventura de los 10.000 tuvo un impacto enorme en las tierras griegas. Aunque habían vencido varias veces a ejércitos persas, era la primera vez que tantos soldados griegos se adentraban en un imperio que parecía no tener fin, regresando victoriosos. Algo que no volvería a suceder hasta 70 años después, con las conquistas de Alejandro Magno.